¿Tú das a día qué? El sol ya se había hundido por debajo del horizonte, dejando atrás un tenue brillo nebuloso que suavizaba los bordes de las calles tranquilas. Un letrero de neón abrido parpadeaba en la ventana de una pequeña tienda de conveniencia. Su bajo zumbido se mezclaba con el sonido lejano de los automóviles que rodaban por la carretera. Ana, una camarera de 25 años, se apresuró por la acera. Su delantal todavía se anudó suelto alrededor de su cintura. Otro turno agotador en el restaurante estaba detrás de ella. Sus pies palpitan con cada paso, y sus templos se desgarran bajo luces fluorescentes. Todavía horas, ella se consoló sabiendo que estaba un día más cerca de cubrir. Los veteranos siempre le habían significado algo especial. Su abuelo lo había sido. Compartía historias de valentía, de hermandad forjada en la batalla, de hombres que lo habían dejado todo por la bandera que servían. Pero también hablaba de aquellos que regresaban a casa solo para ser olvidados. La garganta de Ana se contrajo mientras se volvía rápidamente hacia la tienda, haciendo todo lo posible para no mirar. Y luego la escuchó: esto es después del seguro. Las palabras eran firmes pero desgastadas, teñidas de agotamiento y derrota silenciosa. Ana levantó la vista. El mismo hombre ahora estaba en la farmacia, agarrando una receta arrugada con los dedos que parecían demasiado cansados para sostener. El farmacéutico, una joven vestida con un abrigo blanco y sin mancha, dio un suspiro comprensivo. Sí, señor. Su seguro cubre parte de ella, dijo suavemente. Pero la cantidad restante es de $22. El veterano dejó escapar un largo y lento aliento, moviéndose la mano para frotar la parte posterior de su cuello. No tengo ese tipo de dinero. Ana observó en silencio que él sacaba una cartera desgastada y sacaba una pequeña pila de billetes, que eran grandes, frágiles y apenas agrupados. Cuenta cuidadosamente y luego deja $200. Esto es todo lo que tengo, dijo, mirando a fondo. ¿Hay alguna manera de bajar el costo? La farmacéutica sacudió la cabeza, lamentándose. Lo siento mucho. Ese es el precio más bajo que podemos ofrecer, incluso después del seguro. El silencio cayó como una pesada cortina entre ellos. El hombre apretó la mandíbula y lentamente deslizó el dinero de nuevo en su billetera, cada movimiento deliberado. Sus dedos se quedaron en el dinero, como si fuera el último pedazo de esperanza que le quedaba. El corazón de Ana se aceleró. Sea lo que fuese esta receta, no era opcional. No sabía qué enfermedad enfrentaba, pero no necesitaba los detalles. La tristeza en su voz, la carga en su postura le dijo todo. Esto no era sobre consuelo. Esto era sobre la supervivencia. Y nadie parecía darse cuenta. Algunos clientes le miraron hacia abajo, pero rápidamente volvieron a mirar. Pero realmente no lo vieron. El veterano se apartó del mostrador, dejando que un sonido duro se escuchara. Si hubiera tenido más de 20 años para luchar solo, no me habría dado la vida, le dijo con tanta fuerza, tratando de matar a otros. Si hubiera tenido más de 20 años para luchar, no me habría dado la vida. Nunca imaginé que sería tan difícil conseguir lo que necesito para mantenerme viva. Ana apretó el cinturón de su bolsa, sus dedos presionando el cuero desgastado. Miró hacia abajo a la pantalla de su teléfono. Su saldo bancario la miraba, 1,047. Apenas suficiente para cubrir el alquiler. Había hecho turnos dobles, se había saltado las comidas, había apretado centavos de todas las maneras posibles para mantenerse a flote. Y ahora, $1000 era todo lo que se necesitaba para cambiar la vida de este hombre. Su latido cardíaco rugía en sus oídos. Sus propios miedos. ¿Qué pasaría si ella estuviera destinada a hacer esto? ¿Qué pasaría si este fuera el momento que realmente pudiera marcar la diferencia? Ella respiró lentamente y profundamente, estableciéndose. Entonces, antes de que la vacilación pudiera echar raíces. Ella se movió. Ella había hecho su elección. Pero mientras el peso de esa elección se asentó en sus hombros, una pregunta se hizo eco en su mente. ¿Fue esto lo correcto? Las manos de Ana se sacudieron mientras ella se metió en su bolsa, su corazón latiendo como un tambor contra su caja torácica. Ella no dudó en saber exactamente qué era. Es para tu medicina, respondió, haciendo todo lo posible para mantener su voz estable, incluso mientras la emoción burbujeaba debajo de la superficie.
Miró hacia abajo a los billetes que ahora apuntaba en su mano. Hubo una pausa. Luego, con dedos cuidadosos, los desplegó. Su aliento se agarró cuando vio la cantidad. No, dijo rápidamente, ya con la cabeza temblando. No, no puedo soportar esto. Pero Ana se mantuvo firme. Sí, puedes, dijo con firmeza. Y lo harás. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo más, pero no salió ningún sonido. Los años grabados en su cara parecían suavizarse, la incredulidad reemplazó lentamente la resistencia. Esto es, $1000, susurró, apenas audible. Ni siquiera me conoces. Ana exhaló, lenta y segura. No necesito. La tienda había ido aún más alegre. Una mujer en el pasillo de conservas se había detenido a mitad de la distancia, congelada por la escena que se desdoblaba. El cajero, que hace unos momentos había estado llorosamente recogiendo artículos, tenía su mano suspendida sobre la caja. Cerca, un joven en una farmacia de béisbol, asintido por el capuchón, levantó silenciosamente su teléfono y comenzó a grabar. Y la farmacia parecía deslizarse entre ellos, algo delicado e insensible. Algo importante. ¿Verdad? Pero entonces una voz aguda atravesó la quietud como un cuchillo. ¿Acabas de darle a ese tipo $1000? Ana se tendió. Se volvió lentamente y vio a Beatriz, su compañera de trabajo, de pie en la puerta. Los brazos cruzados sobre su pecho. Todavía en su uniforme de comedor, justo fuera de su propio turno. Solo que su expresión no era de admiración. Era una incredulidad total. Por favor, dime que no hiciste eso, dijo Beatriz, acercándose. Ana, ese era tu dinero de alquiler. Ana apretó la mandíbula, sosteniendo el suelo. Sí. Sé exactamente qué era. ¿Entonces por qué? Porque él lo necesitaba. Beatriz se rió agudamente, seca, y sin un rastro de humor. Ni siquiera sabes si él está siendo honesto, ellas se agitaron. Por lo que sabes, él va a volar ese dinero en alcohol. Las manos de Ana se metieron en puños, las uñas presionando en sus palmas. Ese no es el punto, Beatriz. Beatriz se burló, claramente sin impresiones. Eres increíble, murmuró, tirando la cabeza en incredulidad. Eres el que va a ser el suspiro, no él. Se dio la vuelta, rechazando dejar que la duda se hundiera en el suelo. No había hecho nada malo. Solo no vengas a llorarme cuando no puedas pagar tu alquiler. Con eso, se giró y salió por la puerta. Ana permaneció congelada en su lugar, el peso de su decisión presionaba su pecho como una piedra. Su cuenta bancaria estaba completamente agotada ahora. La renta era debido en solo 5 días. Y ella no tenía absolutamente ninguna idea de cómo iba a llegar con el dinero. Finalmente se volvió para salir de la tienda. Pero justo cuando lo hizo, algo la hizo detenerse. El joven con la gorra de béisbol todavía estaba allí. Sentado cerca de la farmacia, teléfono en la mano, los ojos cerrados justo en ella. Sus cejas se trenzaron en confusión. ¿Estaba filmando? Antes de que pudiera preguntar, bajó lentamente su teléfono, le dio una leve bocanada, sabiendo y se deslizó silenciosamente por la puerta. Ana miró la calle, se sentía incómoda. Ana no tenía idea de qué le había pasado. No se había dormido en el último momento. Ella le dio su cabeza y comenzó a replantear el dinero. Ella creía en ese hombre. Y sin embargo, sola en la oscuridad de su habitación, mirando al techo, la dura realidad de su propia situación pesaba pesadamente. El alquiler venía. 5 días. Y ella no tenía nada. Se arrolló a su lado, tiró la manta más apretada alrededor de sus hombros. De alguna manera, ella encontraría una manera. Siempre lo hizo. A la mañana siguiente, sintió algo. Mientras se dirigía al restaurante, Ana comenzó a notar a la gente mirándola. Extraños. Algunos la miraron con los ojos abiertos, otros con sonrisas tranquilas. Algunos asintieron como si la reconocieran como si fuera alguien familiar. Frunció el ceño, escurridando. Probablemente solo su imaginación, ¿verdad? Pero en el segundo momento en que entró al restaurante, supo que no estaba imaginando nada.
La conversación habitual de la mañana había cambiado. Era más aguda, más eléctrica. Había un zumbido en el aire, algo que ella no podía colocar. Detrás del mostrador, Beatriz se paró congelada, con los ojos abiertos mientras miraba su teléfono. Al otro lado de la habitación, Clara estaba sentada en una cabina de la esquina, viendo su café, completamente sin parar. Ana tuvo una oportunidad de preguntarse lo que estaba pasando. Ana se volvió hacia la pantalla. ¿Ella merece reconocimiento? Así es como se ve la bondad verdadera. Que alguien la encuentre. Necesitamos más personas como ella en este mundo. Miró, aturdida. Ni siquiera sabía que alguien estaba grabando, susurró, casi para sí misma. Clara, todavía parpadeando de incredulidad desde la cabina, finalmente encontró su voz. Bueno, alguien definitivamente lo hizo. ¿Y ahora? Estás volviendo viral. La mente de Ana se volvió, todo a su alrededor se desdibujó. Espera, ¿de cuántas vistas estamos hablando? Beatriz, con los ojos aún fijos en la pantalla, refrescó la página. Casi 1 millón. Ana casi dejó caer el teléfono justo allí en el piso del restaurante. Y ahí es cuando las camionetas de noticias llegaron. Las vio a través de las grandes ventanas del restaurante. 2 estaciones locales, cámaras ya encendidas, reporteros corriendo a su lugar. Una pequeña multitud se había formado afuera. Murmullos se elevaban a medida que más personas sacaban sus teléfonos, susurrándose y apuntando a la entrada. La voz de Clara rompió la tensión, directamente por encima de un susurro. ¿Qué hiciste? Antes de que Ana pudiera responder, la puerta se abrió. Ana caminó con confianza en el piso, seguido por un micrófono. Sí, Ana López, ¿qué hiciste?, preguntó la mujer de la cámara. Siento que me han dejado caer los ojos en el estómago, ¿sí? Eso soy yo. La cara del reportero se iluminó al instante. Estamos aquí por tu increíble acto de bondad. La gente en todo el país está hablando de lo que hiciste. La boca de Ana se secó. Esto no podía ser real. No lo había hecho para la atención. No quería cámaras ni micrófonos ni titulares virales. No estaba tratando de ser el héroe de nadie. Y entonces un ruido bajo y profundo rodó por la calle. No sonaba como otra furgoneta. Era más pesado. Clara fue la primera en darse cuenta. Se volvió hacia la ventana y suspiró. «¡Oh, Dios mío!». Ana siguió su mirada. Y su aliento se le cogió en la garganta. Una línea de SUV negros elegantes se acercaba al bordillo. Vehículos militares. Su corazón latió salvajemente en su pecho. El restaurante cayó en completo silencio cuando la puerta se abrió lentamente de nuevo. Y luego, saliendo con presencia de mando, fue un general de 4 estrellas. Su uniforme era impecable. Medallas brillaban bajo el sol naciente. Cada movimiento hablaba de precisión y poder. La multitud afuera se separó instintivamente, despejando un camino para él mientras se dirigía a la puerta. Sus ojos se cerraron directamente a las puertas. No podía moverse. Clara, con los ojos abiertos, se agarró a Ana. ¿Está aquí el militar? Ana no tenía respuesta. Ana estaba tan confundida como el general. Entonces todos se detuvieron de un instante, incluyendo un brazo. Se había parado de respirar. Cada conversación había muerto. Cada persona se había vuelto a mirarla. La agarrada de Clara se había apretado. Ana García, ¿qué hiciste? Ana nunca se había sentido más pequeña, como si todo el mundo se hubiera acercado a ella y ella estaba en el centro de todo, casi sin respirar. El general dio un paso adelante, cerrando el último espacio entre ellos, de pie alto y con calma a pocos centímetros. Por un momento, simplemente la estudió en silencio. Ana mostró su expresión ilegible. Luego extendió su mano. Ana López. Ella tuvo que respirar. Su voz era apenas un susurro. Sí, García, señor. Durante mucho tiempo. Había un peso en su voz que parecía presionar la habitación, tirando el silencio aún más. Miró hacia el general, quien respondió con un sutil guiño de ánimo sin palabras. Luego García volvió a Ana. Señora López.
Te debo una explicación. Ana se contuvo el aliento, todo su cuerpo quieto. No recuerdo todo sobre mi pasado, dijo, con su voz firme pero tranquila. Al menos, no hasta hoy. Un escalofrío se arrastró por la columna vertebral de Ana. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas sobrepasando un susurro. García exhaló lentamente, recogiendo las palabras como piezas de un rompecabezas roto. Hace 7 años, mientras estaba desplegado en el extranjero, mi convoy fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Sobreviví a la explosión, pero sufrí una lesión cerebral traumática. La garganta de Ana se apretó mientras hablaba. Estaba en coma durante semanas, continuó. Y cuando finalmente desperté, no reconocí nada. Ni siquiera a mí mismo. Miró hacia abajo a sus manos, estudiándolas como si pertenecieran a otra persona. Me dieron de alta. Médicamente. No tenía memoria de mi familia, ni idea de quién había sido como marine. Los veteranos hicieron lo que pudieron, pero sin una identificación o parientes cercanos para contactar. Me escapé. Su voz se bajó, más pesada con la verdad. Y antes de que me di cuenta, estaba viviendo en las calles. Durante años. Solo sobreviviendo. No había pasado. Solo el presente, e incluso eso era un borroso la mayoría de los días. Las manos de Ana temblaban a sus lados. Y entonces sucedió hoy. Su corazón latió tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. ¿Qué quieres decir? García le dio una pequeña sonrisa, casi frágil. Cuando me diste ese dinero, algo cambió. Simplemente se sentía diferente. Se detuvo, y luego continuó. Más tarde, miré las facturas de nuevo. Realmente parecía. Y es cuando vi el parche del cuerpo de marines en el interior de la manga de mi chaqueta. Algo sobre él se rompió a través de la niebla. Se tragó con fuerza, la voz temblando ligeramente ahora. Fue como una puerta cerrada abierta. Los recuerdos regresaron corriendo. Estando delante de mi unidad, dando órdenes. Y luego, algo increíble sucedió. Alguien vio el vídeo. Y me reconocieron. Ana dejó escapar un pequeño suspiro, su aliento atrapando en su garganta. ¿Quién era? Los ojos de García se suavizaron. Mi viejo comandante. El general intervino, con su tono tranquilo y decidido. Eso es correcto. Uno de mis hombres me llamó esta mañana. Vio el vídeo que circulaba en línea y dijo que conocía al hombre que estaba en él. Seguimos el rastro del vídeo, y eso nos llevó directamente a ti. Ana se sintió mareada, la realidad de todo se hundió. Así que, ¿el vídeo es como lo encontraste? El general dio una lenta y solemne señal de cabeza. Sí. Por ese momento que usted eligió ayudar, el teniente coronel García recuperó su identidad. Las lágrimas picaron los ojos de Ana. El hombre que estaba delante de ella ya no era solo un veterano. Era un marine. Uno que había estado perdido durante años. Y todo había comenzado porque ella le entregó una pila de billetes. Porque ella lo vio. García se acercó, cerrando el espacio entre ellos. Señorita López, nunca podré dar las gracias suficientes. No me ayudóis, me devolvisteis la vida. Ana abrió la boca, pero no se le dieron palabras. En cambio, las lágrimas le siguieron lentamente por las mejillas. García se metió en el bolsillo interior de su uniforme y sacó un pequeño objeto pulido. Desdobló su mano y la colocó cuidadosamente en su palma. Era una moneda de desafío de la infantería de marina. Esto se otorga a aquellos que demuestran un coraje espontáneo y desinteresado, explicó García suavemente. Puede que no parezca mucho, pero es un símbolo de profundo honor. Y usted, señorita López, lo ha ganado. Se echó una risa, lleno de orgullo, mientras limpiaba las lágrimas de sus mejillas. No sé. Perdida. ¿Y ahora? Ahora se puso de pie con dignidad y orgullo, su identidad restaurada. Debido a un solo momento de bondad. La voz del general se elevó una vez más por encima del ruido. ¿Señora López? De repente, la habitación se calmó de nuevo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se metió dentro de su abrigo y quitó un último sobre.
Esto, es para ti. Ana se detuvo, insegura, sus dedos temblando ligeramente mientras lo aceptaba. Abrió cuidadosamente la tapa, desplegó el papel dentro y se congeló. ¿Un cheque? $50.000. Un suspiro colectivo barrió a través de la multitud. Clara susurró detrás de ella, voz en su garganta. Ana, acabas de convertirte en un caminante. Las piernas de Ana casi se dieron por debajo de su milagro. No puedo aceptar esto, tartamudeó el general. Sí, pero puedes agarrar firmemente su cabeza. Y lo más importante es que lo harás. Su voz era firme, pero también tenía bondad. No solo ayudaste a alguien necesitado. Ayudaste a un soldado a recuperarse. Le diste un camino a casa. Ana miró a él, y en sus ojos, vio más que gratitud. Vio la reflexión de tantos otros veteranos y mujeres que aún se desplazaban por sus propias batallas. Todavía no se veía. Y eso es exactamente porque usted merece cada pedazo de ella. Ana exhaló con la respiración temblorosa. Sus emociones se hincharon mientras el peso total del momento se asentó sobre ella. Luego, con una expresión suave, otra voz se deslizó por la boca, así que, ¿qué vas a hacer ahora? Fue Ana García. Ana lo miró, y en sus ojos, vio más que gratitud. Ella vio la reflexión de tantos otros veteranos y mujeres que aún andan por sus propias batallas. Y eso es exactamente porque usted merece cada momento de la batalla. Ana García, sin darse cuenta, pero con un sentido de dignidad. Ana nunca había pensado en hacer más que ayudar a una persona. Pero ahora. Ahora tuvo la oportunidad de hacer más. Una expresión de orgullo, con una mirada más amplia, se extendió por su rostro. Creo de la muerte, cuando vio a la hermana cerrada, dijo, ahora, Ana, ¿qué vas a hacer ahora? Ana, con sus ojos, vio más que no era más que gratitud. Pero ella se puso en un paso adelante.